Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. ¿Cuántas horas estuvo sin servicio eléctrico? Pues yo fui de los afortunados que regresó la luz, se fue al mediodía y llegó como a las 9 de la noche. Ah, ok. Sí, aparentemente yo estoy en alguna línea de importancia estratégica y reenergizaron la zona bastante rápido. Pero nada, total, a nadie se le daña la compra en 24 horas. Ah, no, claro, por supuesto. Viste que... Si vive en la fortaleza y tiene una buena planta. Exacto. Y lo que dicen los alabados y admirados federales del Food and Drug Administration es que en 4 horas ya la comida empieza a deteriorarse y ya empieza a echarse a perder. Así que imagínate el conocimiento experto y la insensibilidad de la gobernadora sobre ese tema. Es la falta de empatía. Sí, porque lo que no me pasa a mí, pues a mí no me importa. Y eso pues estás comportándote como un chiquillo, te estás quejando de algo que es insignificante. Es minimizar, Alfonso, el impacto que tiene ese apagón en la vida diaria de las personas. En la vida diaria, particularmente en medio de los preparativos para la gente irse a pasear, a vacacionar, a ir a la playa, porque pues no fue cualquier semana, como tampoco fue cualquier día el apagón de fin de año, de este año 2025. Y que esto altera todos los planes, no solamente de las personas y las familias, sino también de los negocios, que estaban contando con tener servicio eléctrico y ahora tuvieron los que tienen planta que prender las plantas con el gasto adicional que a lo mejor se tragó las ganancias que se pudo haber tenido durante ese proceso. Y los que no tuvieron planta pues tuvieron que cerrar con muchos negocios, ¿verdad? Y además del caos que se formó en los semáforos aquí del área metropolitana, la gente que perdió el agua porque las plantas de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no todas tienen plantas que duren suficiente o algunas no tienen plantas. Las telecomunicaciones, Alfonso, las torres de telecomunicaciones de los celulares y de la internet también dependen de plantas eléctricas que a veces no dan abasto en términos de el suplido del diésel, en términos del mantenimiento que se le haya que dar, porque tú tienes una planta que no prende, hace 3 semanas que no prende y la vienes a prender ahora y la planta entonces no prende. A mí me pasó, yo tengo una plantita minúscula que uso para tratar de salvar la cuestión de la nevera y prendió pero no generó, así que me quedé sin planta. Y esas son las vicisitudes que la insensibilidad de la gobernadora no toma en cuenta, aparte del golpe terrible a la economía, que ella misma dice que son más de 200 millones de dólares. Correcto, Así que, 215 millones por día. sí, así que imagínate el costo que está generando en el país la irresponsabilidad y el incumplimiento de sus reiteradas promesas de cancelar los contratos con cada día que pasa. Eso es algo que habíamos comentado aquí hace un tiempo. El Centro para la Nueva Economía publicó un informe el año pasado donde decía, mira, es bien costoso cancelar el contrato de Luma por toda una serie de imponderables. Y entonces la pregunta que yo hacía en aquel momento y que se la pude hacer directamente a los autores del estudio, oye, pero tú calculaste cuánto es el costo de tener a Luma y a Genera. Y entonces ahí no hubo respuesta. Tú no puedes decir que no debes cancelar el contrato de Luma y de Genera porque es bien costoso hacerlo sin calcular que si los dejas como están ahora por la libre, el costo es mucho mayor. Nada más, en un día sin energía eléctrica, por culpa de Luma, se chupó 2 años de comisiones de Luma, que cobra al son de 130 millones de dólares de comisiones. Así que fíjate la magnitud de este desastre de estar sin energía eléctrica con la frecuencia que esto ocurre, Alfonso, porque si cuando se va en términos generales la energía en todo el país cuesta 215 millones, imagínate cuando hoy tienes 60.000 sin luz, mañana tienes 25.000 sin luz. O sea, es el agregado lo que le cuesta a la economía
una cantidad de dinero que nadie ha calculado, que nadie ha dicho, mira, a la luz de la ejecución de Luma y Genera durante estos años, pues las pérdidas a la economía es tanto. Y es calculable, Alfonso, porque las estadísticas sobre los días en que Puerto Rico ha tenido estos apagones, los días sin servicio, o sea, eso es una cuestión de tirar los números. Quien sabe hacer eso, ¿verdad? Una persona experta en estadísticas o en economía. De manera que cuando tú vienes a sumar eso, más los más de 1.600 millones que a Luma nada más se le han dado para que gestione el sistema eléctrico y con una ejecución pésima, pues ya tú ves cómo el gobierno mediante la privatización ha despilfarrado el dinero. Pero cuando vamos a los detalles, Alfonso, porque aquí se le echa la culpa todo el tiempo al sistema eléctrico viejo, al sistema eléctrico dilapidado por la falta de mantenimiento, a las plantas que son antiguas, que son viejas, que son unos trastos, ¿verdad? Y tú te pones a pensar, bueno, pues ¿cuándo llegó Luma? Bueno, Luma empezó después de un año de estar mirando el sistema para darse cuenta cómo estaba, para darse cuenta de lo que hacía la vegetación en las líneas eléctricas de transmisión y distribución, para darse cuenta de cómo estaban las plantas. Pues Luma empezó el contrato en el 2021. Estamos en el 2025. Ya van o se cumplen ya mismo los 4 años de Luma Energy al frente del sistema. Entonces, lo primero que pasa es que cuando ocurre el apagón, no saben qué fue lo que pasó. O sea, estamos investigando, no sabemos qué fue lo que pasó. Se dan cuenta poco a poco, eso tuvo que haber alguna interferencia de la vegetación con el sistema de transmisión y distribución, particularmente la transmisión. Pues si hay la interferencia con la vegetación, caramba, pero tú no se supone que tú seas quien estés patrullando las líneas para tú identificar los lugares donde la vegetación está interfiriendo con las líneas de transmisión y distribución para ir a podarla para que entonces no ocurra esto. O sea, es que el hecho de que ellos no sepan qué pasó y después descubran América diciendo, la vegetación, los incrimina terriblemente, Alfonso, y establecen claramente que son ellos los culpables por su negligencia crasa de este tipo de apagón. Pero vamos más lejos. ¿Qué pasa con los sistemas de protección de las plantas eléctricas que se supone que cuando hay un famoso disturbio en las líneas, eso no se propague por todo el país? Que también fallaron todos esos sistemas. ¿Qué pasó? No le dieron mantenimiento a los sistemas que detectan esos disturbios para que tumben las plantas, porque eso como funciona es que cuando hay una fluctuación en la red significativa, pues entonces las plantas se apagan. Es como un fusible, Alfonso. ¿Qué pasó con los fusibles? ¿Qué pasó con los sistemas de detección de esas fluctuaciones? ¿No estaban operando? ¿O si estaban operando no tenían el mantenimiento? ¿O si estaban mecánicamente atascados por falta de mantenimiento, pues no se accionaron? Como sea que funcione eso, Alfonso, están diseñados específicamente para que esto no pase. ¿Cuántas veces ha pasado ya en los últimos años? La cuenta está por 4 o 5. ¿Y por qué ocurre reiteradamente? No se supone que si un día tú te das cuenta que esos sistemas de protección, si en diciembre, a finales de diciembre, no me acuerdo si fue a finales de diciembre o principios de enero el último apagón, si en ese momento tú te diste cuenta que los sistemas de protección no estaban actualizados, no estaban con el mantenimiento, no estaban funcionando, ¿por qué no los reemplazaste para que no te volviese a pasar? Y ahí es que vemos, cuando vamos a los detalles, que todas esas excusas que ponen, porque son las mismas excusas, esto está viejo, este sistema está bien maltratado, este sistema María e Irma lo dejaron destruido. No, es que tú has tenido el tiempo para reparar, para mejorar y para mantener, que son las funciones específicas que se supone que tú tengas en ese contrato sobre la transmisión y la distribución. Además de eso, fíjate qué interesante. Las plantas de Genera pues han sido
operadas de una manera desastrosa. Y eso está estipulado, porque eso está en el negociado. Eso lo dice el SAR, Josué Colón. Dice, yo te entregué las plantas aquí con una generación de más de 3.000 megavatios. Y ahora está la cosa bien mal. No hay, ya tú sabes lo que nos augura en el verano. Una deficiencia dramática de energía, que yo he escuchado números de adentro de Luma que dicen que podríamos estar el 70% del tiempo sin luz. Y yo no sé qué implica sin luz, si es una gente sin luz o es todo el país sin luz. Pero no pinta bien con esas expresiones. Digamos, en el mejor de los casos, que es que en el 70% del tiempo haya gente en apagones programados, ¿verdad? En los famosos relevos de carga. Pues vamos a estar como la República Dominicana en un tiempo y como Cuba, donde vamos a tener relevos de carga todo el tiempo. Todo el tiempo hay gente sin luz. Pues eso podría ser el significado de estar un 70% del tiempo sin luz. O sea, que tengamos relevos de carga 70% del tiempo. Y eso es terrible para el país. Y entonces, ellos en Genera, pues a cada rato le echan la culpa a que las máquinas son viejas, pero ellos llegaron ahí para dos cosas: reparar, aumentar la generación, y para sustituir lo que ellos llaman decomisar las plantas eléctricas para ir moviéndonos a la energía renovable. Ni lo uno ni lo otro. Y esta retórica de que son plantas viejas, ¿por qué AES y por qué Ecoeléctrica también se fueron? ¿Por qué se rompen también AES y Ecoeléctrica? ¿Por qué tienen estas averías? Así que no es entonces que las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica son viejas. Es tal vez un problema de operación. Y esas preguntas, esas interrogantes, Alfonso, no las responde la gobernadora. No las responde el SAR de Energía. Porque le dicen, es que hubo un evento. Un evento como si tú estuvieras caminando por la calle y de repente alguien tira una maceta, un tiesto, como decimos aquí en Puerto Rico, del sexto piso y te cayó encima. Eso fue un evento. Ahí es que tú no tienes control de eso, pero cuando tú estás como operador, con tu ingeniero, lidiando con un sistema eléctrico, con unas plantas de generación, se supone que tú tengas todas las variables controladas. Ese es tu trabajo, mantener la confiabilidad del sistema. Así que esto de que hay eventos al azar, de que ocurrió un evento, no tiene ninguna razón de ser, porque aquí no pasó un fenómeno atmosférico, aquí no pasó un tornado ni un terremoto. Aquí lo que pasó fue que tú no diste mantenimiento a los árboles que están chocando con las líneas eléctricas, hicieron cortocircuito, y no le diste mantenimiento a los sistemas de protección de las plantas que evitan que las plantas se caigan, y se cayeron las plantas. Pero no solamente se cayeron los trastos viejos de la Autoridad de Energía Eléctrica que maneja Genera, se cayeron todas. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está la verdad de todo esto? Así que tú te das cuenta cómo es toda una madeja de mentiras. Es todo un andamiaje para esquilmar, para empobrecer al pueblo de Puerto Rico, dándole unos contratos de manejo de la red eléctrica y de la generación a unas compañías que no dan el grado y que cada vez cobran más. Y que vamos a ver en los próximos meses, si no semanas, cuando radiquen la petición específica de cuánto más dinero quiere Luma y Genera, vamos a ver hasta dónde va a llegar esto, Alfonso, porque ni siquiera te van a decir, no, tú me das esto ahora y el sistema se va a mejorar. No, eso es a largo plazo. Cada vez extienden más el término y hablan hasta de 10 años para estabilizar el sistema. Pero se van a llevar los chavitos ahora. Se van a llevar los 110 millones de dólares que la gobernadora le está regalando a Genera, porque Genera no pudo hacer las cosas que tenía que hacer para ganarse las comisiones que pactó. Como tú no podías ganarte las comisiones que pactaste, pues ahora yo te los doy, te los adelanto sin tener que hacer nada. Y nadie se indignó. Y lo trataron de defender como el negocio del siglo para Puerto Rico, y lo cual es falso.
Aquí es un tumbe para que Genera tenga dinero, para que New Fortress pueda sobrevivir la tormenta financiera que tiene actualmente. Así que dentro de todo este contexto, Alfonso, el apagón nos enseña que está confirmado sin duda de que Luma y Genera no pueden manejar nuestro sistema eléctrico bajo el esquema de esta privatización. Está comprobado que tanto las privadas son igualmente de vulnerables que las supuestas plantas de 40 y 50 años de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se caen igual y se rompen igual. Y está comprobado que el proceso de privatización, a pesar de todo el dinero que tú le metes como país, de todos los sacrificios que sufrimos, de todas las pérdidas que tenemos, tiene el control del gobierno, tiene el control de la narrativa. Tienes a funcionarios gubernamentales que lo que hacen es decir que están indignados, que esto es intolerable, que es una irresponsabilidad, pero no hacen nada. No hacen nada por evitar la violación de la política pública energética de Puerto Rico con New Fortress, que querían meter aquí en el puerto de Ponce un terminal de gas natural sin permiso, y a la ciencia y paciencia de la autoridad del puerto de Ponce, ¿verdad? Del director, vamos a decirlo más correctamente, el director ejecutivo del puerto de Ponce, que firmó un contrato nulo a espaldas de la junta de directores. A ese nivel llega eso, Alfonso. Y ahora quieren meter un barco de 5 veces más la capacidad de los barcos que están trayendo a San Juan, poniendo en riesgo el canal de navegación, poniendo en riesgo la población de Cataño y del Viejo San Juan. Porque si eso revienta ahí, y ha habido muchos ejemplos de esas explosiones, si eso revienta ahí, las consecuencias humanitarias van a ser dramáticas. Y aquí la gente no dice nada, aquí la clase política no dice nada, porque están comprados por todo este andamiaje, porque son los facilitadores de ese saqueo. Entonces tú los ves súper indignados, tú los ves minimizando, tú los ves justificando, echándole la culpa a la administración que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, echándole la culpa a los obreros, que no tienen que ver nada con los desastres que estamos viviendo bajo la privatización, pero siguen atados a ese esquema de extracción de los dineros del pueblo de Puerto Rico, que a quien beneficia es exclusivamente a esas compañías y a quienes les ayudan, que se benefician directa e indirectamente de ese saqueo. Por eso es que este issue de la energía, Alfonso, es un issue que fue central en la campaña política, que se prometió ahí que se iba a anular los contratos, que ahora Jennifer González está un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un día dice que es antes de que termine el cuatrienio, otro dice que es este año, pero no hacen nada en esa dirección. No hacen nada en esa dirección. Pues están tratando de engañar. Es un gaslighting continuo del pueblo de Puerto Rico. Así vamos a ver también que además del aumento de la tarifa se le suma el issue del plan de ajuste de la deuda de la autoridad, que tampoco el gobierno habla nada sobre el plan de ajuste de la deuda de la autoridad. Cuando todo eso entre en vigor, los aumentos que propone Luma y Genera, el tema del plan de ajuste de la deuda de la autoridad, Alfonso, aquí va a ser imposible tener un negocio. Y bendito, perdona que te hable así, pero la estación que tiene un alto consumo de energía eléctrica por las circunstancias de la transmisión, ¿verdad? Va a ser un golpe fuerte para ti, y así como cualquier otra empresa que tenga nevera, que tenga aire acondicionado, porque lo que se avecina es un aumento significativo. Cuando tú lees el disclosure statement, el escrito de divulgación y el plan de ajuste de la deuda, por todos lados, Alfonso, está la duda sobre si se va a poder pagar. Imagínate, tú le estás proponiendo a la jueza Taylor Swain, confirma un plan que yo mismo no creo si lo puedo pagar. ¿Por qué digo eso? Porque, número uno, ellos van a hacer unos bonos, pero no descartan poner un cargo legado
para poder pagar los bonos. Ellos van a emitir unos bonos, pero tienen que crear un fondo aparte para responder cuando no se pueda pagar los bonos. O para responder cuando no se pueda cubrir las necesidades operacionales. O para responder cuando no se puedan pagar las pensiones. O sea que la Junta misma sabe que lo que está proponiendo es insostenible. Y es insostenible porque privatizó el sistema y lo hizo 4 veces más caro. Y esto no lo digo yo, lo dicen los bonistas que han metido el lápiz ahí a hacer la contabilidad. El sistema eléctrico está ahora 4 veces más caro. Y no lo digo en términos de lo que te cuesta a ti y a mí. Lo digo en términos de la operación. Se gasta 4 veces más ahora que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando estaba, ¿verdad? Para traer esa narrativa, cuando estaba Lutier. Y ahora nos están diciendo que es que hace falta que se aumente más la tarifa para que Luma y Genera se lleven más chavos, para que contraten a compañías extranjeras más rápido, para que traigan ingenieros de Estados Unidos más rápido y le paguen más. Eso es lo que quieren. Aumentar la tarifa para enriquecer a unas compañías que no tienen ningún tipo de interés, que cuestan cada vez más caro y que nosotros somos los que vamos a pagar con la tarifa todo esto. Y vamos a hacer lo que vamos a sufrir las consecuencias de un plan de ajuste de la deuda que no se pueda pagar eventualmente. Que la propia Junta admite que pende de un hilo. Que si sopla por aquí y sopla por allá, se cae todo el andamiaje financiero. Y eso sin hablar de que pase un huracán. Y eso sin hablar de Trump. Y de los posibles recortes. Y eso sin hablar de que por culpa de Luma, FEMA aguantó los reembolsos. O sea que es un desastre. Y el que la gobernadora, el SAR y toda esa gente sigan defendiendo el esquema, y la Junta de Control Fiscal, que sigan, porque en el plan de ajuste, que no tiene que ver nada eso ahí, dicen que se tiene que mantener la privatización. Fíjate qué pantalones. Lo que ha hecho inválido todo el proceso de crecimiento y de mantenimiento de nuestro sistema eléctrico, lo que lo ha detenido, ellos quieren que siga. Mediante el plan de ajuste de la deuda, mediante una sentencia del tribunal, evitar que se pueda cancelar el contrato mediante una sentencia del tribunal. O sea, que nos llevan por un callejón sin salida para estar siempre atados a Luma y Genera o a los que sean a base del decreto de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Por eso, Alfonso, no nos queda de otra que la independencia. O sea, si nosotros queremos salir de este problemón que la Junta de Control Fiscal y sus alicates locales nos han metido, tenemos que deshacernos de la Junta de Control Fiscal, tenemos que deshacernos del control que tiene la Corte de Título 3 y tenemos que gestionar el sistema eléctrico como se planificó en la política pública, mediante el privilegio de la energía renovable, que no cuesta nada, que la materia prima no nos cuesta nada, y sustituyendo la dependencia terrible que tenemos, entre otras cosas, en el gas natural y en el petróleo y en el diésel, etc. Así que es algo que es por necesidad. La Junta y el gobierno local nos van a seguir llevando por la calle de la amargura y el país va a ser invivible en muy poco tiempo. Antes de que termine el año nos vamos a dar cuenta de cómo se va a poner el sistema eléctrico en Puerto Rico. La gobernadora dijo que ella iba a sacar a Luma antes de que finalizara el año. Eso es posible. Bueno, pero El término de proceso legal. Claro que sí que es posible, pero fíjate una cosa. Una semana antes le dijo a Lenín, en el programa de las tardes, que bueno, antes de que terminara el cuatrienio, 2027, 2028, o sea que ahora echó para atrás otra vez, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Alfonso, esto es tan sencillo. Tú haces una ley para enmendar la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dices, donde dice aquí que el gobernador nombra a los miembros de la Junta, de la autoridad, la Junta de Gobierno, no, eso no es así. Va a nombrar uno de 12. Y los otros 12 se distribuyen entre profesionales y expertos y en representantes democráticos de las diferentes clases que la Autoridad de Energía Eléctrica sirve. Los clientes residenciales, los clientes comerciales, los clientes industriales, el colegio de ingenieros. O sea, que
hay que reformular la Autoridad de Energía Eléctrica. Y donde dice que hay una libertad de tu politiquear, o donde no se prohíbe, tú tienes que prohibir la politiquería en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tú tienes que establecer penalidades bien serias por politiquear, por recoger chavo, por afiliarte. Y eso no es inconstitucional, esa es la famosa ley Hatch del gobierno federal que prohíbe la politiquería en las agencias públicas. Y entonces tú haces la autoridad una profesional, despolitizada, democrática, y con eso, bien fácil, tú haces un takeover de las operaciones de Luma. ¿Y a quién tú tienes que sustituir inicialmente? A la gerencia, con los que saben que están por ahí, gestionar nuestro sistema eléctrico, con un andamiaje legal nuevo. Sigue siendo la autoridad, pero con un andamiaje legal nuevo. Y ahí tú empiezas a cubrir las plazas de los que vinieron aquí a lucrarse, que tienen salarios 2, 3 veces más altos que los obreros anteriores o los empleados anteriores. Y tú empiezas y eso se hace como un pase de batón en las Olimpiadas. Eso no hay que parar, eso no se va a perder el sistema, ni se va a apagar el switch. No, eso se hace como un pase de batón con una nueva gerencia. Y poco a poco tú vas restituyendo a los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron desplazados y que eventualmente van a hacer falta, porque para reconstruir el sistema hace falta trabajadores locales, que se les pague a gente que vive aquí, que come aquí, que va a la panadería, que se recorta aquí en Puerto Rico. No a gente que viene de fuera, que Luma gasta 200 millones de dólares en empleados e ingenieros de Estados Unidos. No, eso tú tienes que traer a la gente de aquí. Y así es la única esperanza de que esto pueda echar para adelante. Pero bajo la privatización seguiremos de mal en peor, como hemos estado desde que se otorgaron esos contratos. Volviendo a la gobernadora, ¿hay compañías que estén dispuestas a sustituir a Luma? No hay ninguna compañía que esté dispuesta a sustituir a Luma. Ellos mismos lo han dicho. Aquí hay que volver al modelo público. Es la única manera, pero con una ley que impida la politiquería, con una ley que fomente el que haya profesionales ahí, con una ley que establezca la democracia en el sistema eléctrico para que la gente se regule ellos mismos. Sin esos elementos básicos va a ser lo mismo de antes. Y no queremos lo mismo de antes. Queremos una nueva ley reconstituida, una nueva autoridad reconstituida, para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, que fue el control de los partidos políticos en la gerencia, el batatal terrible que había en la Autoridad de Energía Eléctrica por parte del bipartidismo. Eso hay que tumbarlo. Tiene que haber la voluntad política. Y la voluntad política, si el gobierno no la pone en vigor, el pueblo tiene que exigirla. Y eso se exige en la calle. Ayer estuve en un cacerolazo frente a la fortaleza, Alfonso. Y fue impresionante ver otra vez eso allí. En donde la gente fue llegando y la gente hizo el ruido y las protestas y se expresaron. Y esto puede ser el principio de muchos cambios si la gente se anima a ir allí a protestar. Pero hay temor. La gente está agotada, Alfonso. Pienso que la gente está desgastada por tanto abuso que está ocurriendo en el país, porque no es solamente en energía, es en todos los aspectos. En el mercado laboral, en el costo de los bienes y los servicios, en la disponibilidad, ¿verdad?, de médicos, en el problema de la educación, en el problema de la seguridad. O sea, el país está derrumbado, está en el piso y hace falta retomarlo, hace falta darle una dirección. Y ahí es que yo veo que la participación en las actividades públicas es significativa, es fundamental para que el gobierno tenga que enderezarse o que se vaya, Alfonso. No es la primera vez. O se endereza inmediatamente o que se vaya. Porque vamos a tener más apagones este año, especialmente en el verano. Por eso, es que no va a cambiar, se va a poner peor. Ya te mencioné lo que escuché de dentro de Luma, hasta un 70% de apagones. No hay claridad sobre qué significa eso, pero en cualquiera de los escenarios es malísimo. Y en el escenario menos oneroso, pues 70% del tiempo tú vas a tener a una gente que está en un relevo de carga. Y eso es dramático, eso tiene un impacto significativo. Bueno, si un día sin luz todo el país cuesta 215 millones, pues entonces empieza a calcular cuánto cuesta todos los días cientos de miles de personas en relevo de carga. Sí, porque es una cadena.
Los que chocan porque los semáforos no están funcionando. Los que tienen máquinas para su supervivencia. Los que tienen que hacer diligencias y no pueden hacerlas porque ya el proveedor del servicio no está porque no tiene luz. O sea, es que es un desastre todo esto. Nosotros en nuestro microcosmos individual y familiar, pues vemos lo que nos pasa, pero no hacemos la sumatoria. Y de las cosas terribles que otras personas tienen que estar pasando. De los que murieron por ese apagón. Que siempre ocurre. Que por culpa del apagón tuve un accidente, me caí. Se me complicó mi panorama malo. El hospital estuve 1 hora sin luz y estaba dependiendo de unas máquinas. Montones de cosas que pueden pasar, que le cuestan la vida a uno. Y eso a la gobernadora no le importa. Y eso a la clase política del bipartidismo tampoco le importa. Porque no lo viven en carne propia, porque ellos viven en el privilegio. Y eso es lo que yo creo que hace falta que los boricuas conscientes, y no tiene que ser todo el pueblo de Puerto Rico, una vanguardia que aquí en este país tiene que tomar las riendas de nuestro futuro y tirarse a la calle. Y ahí he escuchado también el temor, ¿verdad? De que ocurra lo que ocurrió la vez pasada, como votaron Cariñito Sello y acabamos como estaba que Carmen. Pero no hay nada que perder. Sí. No sabemos si vamos a acabar con la señora Ferraiolis, si finalmente la aprueba el Senado. No sabemos si va a ser con la secretaria de Justicia, que quizás acabamos con el secretario de Educación, pero es un mensaje que transmite al bipartidismo. Bueno, Alfonso, pero es una agenda inconclusa, porque no es meramente sacar al gobernador, hay que sacar a la Junta de Control Fiscal y al coloniaje. Eso es un paso intermedio y la lucha tiene que trascender. No nos podemos conformar con otro mediocre que viene de ahí mismo. O sea, el gabinete de la gobernadora es uno de los peores que históricamente se han constituido por parte de esta clase política. En términos de cualificaciones, en términos de conflictos de intereses, en términos de su apego a la intransigencia sectaria de los partidos, en términos de la falta de sentido común, de la falta de empatía por el país. Pues tú no puedes esperar peras del olmo. Lo que venga después va a ser peor. Y ese ha sido el escenario. Después de Ricky Rosselló, cada año es peor y peor y peor. Y ahora estamos, todos los cuatrienios, rompemos récord sobre quién es el peor gobernador. No podemos hacer lo mismo todo el tiempo y esperar resultados distintos. Por eso es que hay que trascender. No es sacar a la señora, a la gobernadora. Es romper el coloniaje. Es sacar a la Junta de Control Fiscal y encaminarnos a la soberanía. Tener un plan de país. Y eso es lo que nos debe ocupar. Porque ya hemos probado todas las alternativas. Y no funcionan. El sistema electoral está roto, Alfonso. El sistema electoral está roto. Y está roto por el control del PNP. Y eso todo el mundo lo sabe y lo hablan. Sin embargo, se quejan de Cuba y de Venezuela, de la Unión Soviética. A Ucrania no la mencionan, ¿verdad? Porque ese está del lado de los buenos. Pero allí hay una dictadura también. Y en Israel hay otra dictadura también. Pero no, aquí no la vemos. Nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y aquí no tenemos democracia. Aquí vivimos una dictadura de la Junta de Control Fiscal. Aquí la clase política y el sistema político es un chiste, porque no tienen poderes. Así que, dentro de todo este escenario, te tienes que dar cuenta de que el problema no está en la sábana. Que el problema no es la gobernadora. El problema es el coloniaje. Ese es el problema que tenemos que resolver. Y si hay que resolverlo sacando a la gobernadora primero y después ir detrás de la Junta, se hace en el orden que corresponde estratégicamente. Pero no nos podemos quedar detrás con meramente Jennifer renuncia, porque eso no va a ser suficiente. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Cómo no, hasta luego, Alfonso. Que pases buen día.